Esto que estás viendo en la pantalla es un mapa extremadamente simplificado de las bases de la curación del TOC. En este vídeo voy a explicar este mapa y explicar los principios fundamentales de la curación, porque mucha gente cree erróneamente que hay un gran secreto, un ejercicio mágico y milagroso que encierra las claves de la curación del TOC. Pero esto, por desgracia, no es así, al menos no en un sentido literal. La curación radica en unos principios muy básicos y simples que vas a conocer, aunque al mismo tiempo son bastante difíciles de implementar de una forma práctica, es decir, de llevarlas a cabo. Por tanto, vea por lápiz y papel y toma apuntes a lo largo de todo el vídeo, porque es un vídeo que se centra en el tratamiento, en todas las cosas que tú debes hacer si quieres vencer el TOC. Y lo más importante que tienes que saber en relación a la curación es que para que esta pueda suceder, debes conseguir eliminar la reacción aversiva, es decir, la reacción emocional negativa que tú generas cada vez que en tu conciencia aparece un pensamiento intrusivo, una imagen intrusiva o una urgencia o sensación intrusiva. Y por supuesto que consigas hacer eso sin recurrir a hacer actos compulsivos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues eso es lo que voy a explicar en este vídeo. Pero primero debes darte cuenta de que existen tres componentes separados del TOC que es necesario conocer para poder recorrer con éxito el camino a la curación. ¿Cuáles son esos tres componentes? Pues el primero sería el pensamiento intrusivo o la idea irracional que aparece en tu conciencia, es decir, esa idea que es la responsable de que aparezca ansiedad, culpa o de que aparezcan otras emociones negativas, es decir, las cosas que te dicen tus pensamientos o tu mente, o bien las imágenes intrusivas, o también pueden ser las sensaciones intrusivas o incluso urgencias intrusivas. Porque aunque en general hablo de pensamientos intrusivos, hay algunos casos de TOC en los que no hay pensamientos intrusivos, sino que son imágenes, sensaciones o simplemente urgencias. Pero normalmente uso la palabra pensamiento porque es lo más frecuente y es una generalización que incluye todos estos conceptos que he dicho. Vale, pues voy a explicar el siguiente componente del TOC y sería la sensación física de ansiedad, es decir, esa sensación tan desagradable que uno siente en su cuerpo y que es el resultado del hecho de que la amígdala del cerebro active de forma totalmente injustificada, es decir, de una forma errónea, esa sensación de ansiedad, esa reacción de lucha o huida sobre la que puedes encontrar muchísima más información en YouTube, porque esa reacción emocional que tiene por nombre reacción de lucha o huida es aquello que genera un conjunto de procesos fisiológicos en tu cuerpo que son los responsables de que tú sientas esa sensación física tan desagradable a nivel del pecho. Y normalmente es ansiedad, pero también puede ser depresión, culpa, tristeza o otro tipo de emoción negativa. Y ya hemos visto los dos primeros componentes y ahora voy a explicar el tercer componente. Y ese tercer componente sería la respuesta que tú generas al pensamiento y las respuestas que tú generas a la ansiedad. Y fíjate que los dos primeros componentes no son cosas que tú puedas elegir o que puedas modificar, porque tú como persona no puedes impedir que aparezca un determinado pensamiento intrusivo en tu conciencia o que aparezca una imagen intrusiva o que aparezca una urgencia intrusiva, ni tampoco puedes impedir que ese pensamiento o esa imagen te genere ansiedad en tu cuerpo. Eso es algo que está fuera de tu capacidad de control, al menos fuera de tu capacidad de control inmediato. Pero sobre este tercer componente, es decir, sobre la respuesta al pensamiento intrusivo y la respuesta a la ansiedad, sí que tienes una capacidad de control o de acción. O al menos es posible aprender a tener esa capacidad de acción porque tú puedes aprender a reaccionar de otro modo a los pensamientos intrusivos y a la ansiedad. ¿Y qué significa reaccionar de otro modo? Pues me refiero a cambiar el pensamiento, la emoción y la acción que suceden en ti inmediatamente después de que aparezca el pensamiento intrusivo en tu conciencia o de que aparezca la ansiedad. Y tú puedes estar pensando, pero no has dicho que no se puede actuar a nivel del pensamiento y la emoción, sino únicamente
a nivel de la respuesta al pensamiento y a la emoción? Y la respuesta es que sí, solo se puede actuar a nivel de la respuesta. Pero cuando hablamos de la respuesta que sucede al pensamiento o a la emoción, pues esa palabra respuesta incluye lo que tú piensas en relación al pensamiento intrusivo, incluye también lo que tú piensas en relación a la ansiedad, incluye la respuesta emocional que tú generas inmediatamente después de cuando aparece el pensamiento y la ansiedad. Y es que desde hoy se te tiene que quedar grabado en la memoria este triángulo que estás viendo en la pantalla, porque son fundamentalmente estas tres cosas que están representadas aquí las que tú tienes que enfocarte en cambiar. Por tanto, a partir de ahora, comienza a observar esas tres cosas en ti, es decir, ¿qué piensas cada vez que aparece un pensamiento intrusivo en tu conciencia? Observa eso. ¿Piensas que tienes que hacer que ese pensamiento desaparezca? ¿Piensas que eso que te dice el pensamiento se puede hacer realidad y tú tienes que impedirlo como sea? ¿Piensas que eres mala persona por haber tenido ese pensamiento en tu mente? ¿Piensas que tienes que hacer un acto compulsivo para evitar que eso que te dice el pensamiento intrusivo se haga realidad? ¿Piensas que tienes que encontrar un argumento que te demuestre de forma infalible que lo que te dice el pensamiento intrusivo no se va a hacer realidad? ¿Piensas otras cosas distintas a todas estas cosas que he puesto como ejemplo? Pues, ¿cuáles son esas cosas? Observa todo eso, es decir, observa los pensamientos que aparecen en tu mente inmediatamente después de cuando tienes un pensamiento intrusivo o una imagen intrusiva y anótalos en una hoja. Apúntalo porque esa lista la necesitarás más adelante en el proceso de curación. Y he comentado la parte de la respuesta que hace referencia al pensamiento. Ahora voy a comentar la parte de la respuesta que hace referencia a la emoción. Y lo siguiente que tienes que hacer es observar cómo tú reaccionas emocionalmente al hecho de darte cuenta de que ha aparecido el pensamiento en tu mente o al hecho de que tú observes que ha aparecido en ti la ansiedad o que ha aparecido una imagen intrusiva o una urgencia intrusiva. Observa cómo reaccionas emocionalmente cuando sucede eso. ¿Entras en pánico? ¿Intentas reprimir la emoción que sientes? ¿O por el contrario, te concentras en sentir esa emoción en tu cuerpo sin huir de ella ni reprimirla? ¿Empiezas a maldecir al TOC y a sentirte una víctima y a reforzar más todavía esa posición de víctima? ¿O por el contrario intentas mantener la calma emocional y no entrar en pánico? Pues observa todo eso que tú sientes y apúntalo. ¿Sientes frustración, miedo, pánico, culpa, rabia, depresión, otro tipo de emoción? Pues obsérvalo y apúntalo en una hoja porque también lo necesitarás en el proceso de curación. Entonces, he comentado la parte de la respuesta que hace referencia al pensamiento y a la emoción. Ahora voy a comentar la parte más importante de todas, que es la de la acción. Observa qué es lo que tú haces en ese momento preciso en el que aparece el pensamiento intrusivo y la ansiedad. Y entiende que cuando digo qué haces, me estoy refiriendo a acciones físicas, como por ejemplo, lavarte las manos, tocar o mover objetos, y me refiero también a acciones mentales, como por ejemplo rumiar, reprimir los pensamientos o las emociones, contar mentalmente, repetir una palabra, imaginar algo, etcétera, etcétera. Porque todos esos son actos compulsivos, aunque sean mentales, y obviamente no te ayudan a salir del todo. Y observa también si tienes otro tipo de conductas evitativas. Conductas evitativas sería simplemente cualquier cosa que tú haces, cualquier acción que haces para huir de pensamientos o emociones desagradables. Pueden ser actos compulsivos, como por ejemplo los que he dicho, o pueden ser buscar distracciones o evasiones, como cosas que liberen dopamina en el cerebro, como comer algo dulce cuando sientes ansiedad o tristeza o culpa o otra emoción negativa, mirar las redes sociales, recurrir al tabaco, al alcohol, a otras sustancias. Todo eso serían conductas evitativas y evidentemente no te ayuda a salir del todo. Y lo que debes hacer no es huir de ese malestar, sino que es sentirlo, experimentarlo, es enfocarte en sentir esa emoción en tu cuerpo, sabiendo que esa sensación es inofensiva, sabiendo que tú estás a salvo
Y date cuenta de todas estas cosas que he comentado en el vídeo y apúntalas, porque ese es el primer paso para poder cambiarlas. Porque es el hecho de cambiar todas estas cosas que he comentado en el vídeo donde está la mayor parte de la terapia, tanto si es una terapia puramente cognitiva como si es terapia de exposición y prevención de respuesta. Porque fíjate que al final la terapia de exposición y prevención de respuesta lo que busca es cambiar la acción. La parte de la respuesta que hace referencia a lo que tú haces cuando sientes ansiedad o otra emoción negativa o cuando aparece el pensamiento intrusivo. Y si estas cosas te pasan totalmente desapercibidas cuando tienes un pensamiento intrusivo, pues no vas a poder practicar el hecho de cambiarlas o no vas a poder practicar los ejercicios que tú tienes que hacer para reducir esa respuesta emocional y que llegue un punto en el cual esa emoción vaya desapareciendo. Y darte cuenta de todo esto que estoy diciendo en este vídeo es el primer ejercicio, entre comillas, que tú tienes que hacer. Y digo ejercicio entre comillas porque no es algo a lo cual tú tengas que dedicar X minutos en un momento dado del día y te olvides hasta el día siguiente. No, es algo que tú tienes que hacer una y otra vez a lo largo de todo el día porque es darte cuenta de qué es lo que sucede en tu mente y en tu cuerpo cuando tienes un pensamiento intrusivo o una imagen intrusiva o cuando aparece la ansiedad. Observar qué es lo que sucede a nivel de pensamiento, de emoción y de acción. Y cuando te des cuenta de todas esas cosas y las tengas apuntadas, ahí es importante también, y aquí voy a introducir un poco de teoría, que tú te recuerdes que tú no eres tu cerebro, que esos pensamientos, que esas imágenes intrusivas o esas urgencias intrusivas las genera tu cerebro, no tú. Tu cerebro sería una máquina y tú serías quien observa lo que está produciendo o generando esa máquina. La máquina produce pensamientos, emociones, sensaciones que tú experimentas en el cuerpo o en la mente. Y como he dicho en muchos otros vídeos, tú eres la conciencia que observa esos pensamientos, esas emociones y esas respuestas que suceden en tu mente. Y también es importante que te des cuenta de que no es lo mismo decir mi cerebro dice que puntos suspensivos que decir yo pienso que puntos suspensivos. Lo que sea que te dice un pensamiento automático no es sinónimo de lo que tú piensas, o al menos no lo es en muchos tipos de pensamientos que aparecen en la conciencia a lo largo del día. Y es que en las mentorías privadas, ayudando a personas a salir del TOC, escucho una y otra vez como la gente me dice, es que pienso que puntos suspensivos, para referirse a los pensamientos de su TOC. En lugar de decir que en su conciencia aparece el pensamiento que dice que puntos suspensivos. Obviamente, que lo digan de ese modo, que digan yo pienso que puntos suspensivos para referirse a los pensamientos intrusivos, es un reflejo de que se encuentran totalmente fusionados con sus pensamientos intrusivos. Y ahí hay que hacer un trabajo muy profundo de avanzar hacia la difusión cognitiva. Y es que ver los pensamientos de un modo o verlos de otro marca una diferencia enorme a la hora de empezar a desactivar esa respuesta emocional negativa. Y también es importante que tú analices si tus relatos mentales son racionales o irracionales, si son objetivos o no son objetivos, si tus creencias respecto a lo que te dicen tus pensamientos intrusivos son racionales o son irracionales y problemáticas. ¿Tienes creencias como que si has pensado algo es porque si algo puede suceder? ¿Creencias de que pensar algo es pecado o de que eres mala persona por el hecho de que ese pensamiento haya aparecido en tu mente? ¿Tienes la creencia de que pensar algo es tan malo como hacer ese algo? Intenta identificar todas estas creencias problemáticas que te llevan a generar muchísimo miedo a los pensamientos intrusivos o a lo que te dicen los pensamientos intrusivos, mejor dicho, o que te llevan a sentirte culpable por el hecho de que esos pensamientos estén apareciendo en tu conciencia. Porque tus miedos, al igual que tu tendencia a sentirte culpable, son proyecciones de miedos y sobre todo de creencias. Por eso es importante identificar las creencias problemáticas y cambiarlas para poder desactivar ese miedo y para desactivar también los pensamientos intrusivos. Por tanto, es fundamental identificar y cambiar creencias problemáticas, relatos mentales problemáticos y, en definitiva, interpretaciones que te generan sufrimiento porque te llevan a generar miedo o culpa o otra emoción negativa.
como frustración, desesperación, rabia, rencor, etcétera, etcétera. Porque recuerda que los relatos mentales problemáticos serían algo así como conclusiones o interpretaciones personales tuyas que te generan cualquier tipo de sufrimiento. Y ese sufrimiento, como digo, puede ser ansiedad, culpa, rabia, resentimiento o otra emoción negativa. Y recuerda que hay veces que para identificar y cambiar esas creencias e interpretaciones problemáticas vas a necesitar la ayuda de un psicólogo, de alguien que te enseñe a ver todas esas creencias problemáticas y esos relatos mentales e interpretaciones desde puntos de vista totalmente distintos. Esto ya lo he explicado en muchos vídeos. Lo que tú debes hacer es practicar el hecho de ver esos pensamientos como ruido mental sin sentido, sin importancia y sin implicaciones morales o éticas. Recordarte este tipo de cosas cada vez que en tu mente aparezca un pensamiento intrusivo es algo fundamental. Y ahí es donde entran en juego los ejercicios de reinterpretación de los pensamientos, de reprogramación mental y de difusión cognitiva. Debajo en la descripción del vídeo te dejo un par de enlaces a vídeos en los que explico este tipo de ejercicios, porque no es suficiente entender las cosas. Hay que interiorizarlas a un nivel subconsciente para poder desactivar esa estrategia del TOC. Y eso es lo que hacen los ejercicios de reprogramación mental y de difusión cognitiva. Porque recuerda siempre que comprender racionalmente la irracionalidad de un pensamiento o la irracionalidad de un miedo no es suficiente para que ese pensamiento o ese miedo dejen de generarte sufrimiento. Para conseguir que dejen de angustiarte y de generarte sufrimiento, se hace necesario hacer ejercicios como los que te enlazo debajo en la descripción del vídeo que te lleven a conseguir defusionarte al 100% de los pensamientos intrusivos y de las interpretaciones problemáticas. Y también, por supuesto, hay que cambiar todas las creencias problemáticas, por ejemplo, con ejercicios como el de Psych-K. Y es que un problema fundamental del TOC es que una persona que tiene TOC siente la necesidad urgente de encontrar certeza o de encontrar un razonamiento o un argumento que le tranquilice o un comportamiento que neutralice la ansiedad. Es decir, buscar la reaseguración o hacer actos compulsivos. Pero el problema es que eso empeora el TOC. Tú tienes que buscar lo contrario a eso, que es intentar ampliar tu tolerancia a la incertidumbre, interiorizar que tú estás a salvo por muy angustiante que sea eso que te dice el pensamiento intrusivo o por muy intensa que sea la ansiedad que estás sintiendo, por muy desagradable que sea una imagen intrusiva que tú tengas. Y sobre todo interiorizar que tú no eres mala persona por el hecho de tener ese tipo de pensamientos en tu mente. Y también es fundamental aprender a no querer controlar tu mente. Porque la salida del TOC no pasa por tomar el control de tus pensamientos, sino que pasa por aprender a defusionarte de ellos, a no preocuparte por su presencia, a no sentirte culpable de su aparición y en definitiva esto es aprender a ver los pensamientos como algo sin sentido, como algo irrelevante, como simples proyecciones de miedos irracionales y simple ruido mental sin implicaciones morales o éticas o personales. Y una vez tú consigues esto, es cuando esos pensamientos poco a poco por sí mismo van a comenzar a perder su intrusividad. Por tanto, debes asumir que tienes que soltar el control, que tienes que soltar el deseo de que esos pensamientos intrusivos no vengan a tu mente. Y soy consciente de que esto que estoy diciendo no es nada fácil, porque es algo contraintuitivo, es decir, va contra la intuición o contra el sentido común, porque cuando a un ser humano algo le genera sufrimiento, lo instintivo es huir o escapar de ese sufrimiento, que en este caso sería pues el pensamiento intrusivo o la ansiedad o la emoción negativa que sea. Pero el problema es que esta estrategia de querer controlar, de querer evitar, huir, todo eso empeora el TOC. Y si tu TOC funciona por reglas rígidas, debes practicar el hecho de desobedecer esas reglas. Por ejemplo, si un pensamiento te dice, si no hago este acto compulsivo, sucederá que puntos suspensivos, siendo los puntos suspensivos algo muy malo que te podría pasar, y tú, como consecuencia de ese pensamiento, haces ese acto compulsivo para evitar que te suceda tal o cual cosa,
pues ahí estás fortaleciendo el TOC. Lo fortaleces porque estás haciendo un acto compulsivo, porque los actos compulsivos, como he dicho, pueden ser algo físico o algo mental, algo invisible para los demás. Y tu mente subconsciente aprende que si tú estás haciendo un acto compulsivo para evitar una posible amenaza, es porque quizá esa amenaza que te dice el pensamiento es real o grave o importante. Porque recuerda, aunque la mente subconsciente es irracional, es consciente de cómo tú reaccionas a los pensamientos intrusivos, tanto como tú reaccionas a nivel de pensamiento, como a nivel de emoción, como a nivel de acción. Y puede interpretar esos pensamientos, emociones o acciones como una confirmación de que hay algún tipo de peligro, porque la mente subconsciente es totalmente irracional, no entiende de argumentos, de lógica. Por tanto, debes dejar de hacer el acto compulsivo o los actos compulsivos que tú hayas estado haciendo hasta ahora, aunque eso implique que te aparecerá o te aumentará mucho la ansiedad. Y cuando aparezca esa ansiedad, que te aparecerá por el hecho de no hacer el acto compulsivo, ahí tú debes aprovechar esa ansiedad para hacer terapia de exposición y prevención de respuesta, es decir, enfocar tu atención en la sensación física de ansiedad que sientes en tu cuerpo, sabiendo que estás a salvo, sabiendo que ansiedad y peligro o amenaza son dos cosas totalmente distintas, al menos en el caso del TOC. Y esto sería, por ejemplo, hacer una exposición interoceptiva. El objetivo de la TPR es aprender a tolerar la incomodidad emocional y romper la asociación subconsciente entre ansiedad o culpa o emoción negativa y percepción de peligro o amenaza. Y cuando tú consigas eso, esa intensidad de esa ansiedad se va a ir reduciendo de forma progresiva a medida que tú te expones una y otra vez a sentir plenamente esa emoción durante semanas y durante meses. Pero para conseguir eso necesitas aprender a sentir la ansiedad como una simple sensación física y no como un indicio de peligro o de amenaza o de alarma de cualquier tipo. Por tanto, cambiar esa respuesta de acción cuando aparece el pensamiento intrusivo es exponerte a esa emoción sin generar una reacción aversiva hacia esa emoción o hacia ese pensamiento. Es decir, enfocar toda tu atención a la sensación desagradable que estás sintiendo en tu cuerpo, a la sensación física que sientes a la altura del corazón, del pecho, y observar ahí sin juzgarla, sin reprimirla, sin querer huir de ella. Y la atención debe estar enfocada al 100%, es decir, debes estar totalmente concentrado en observar la sensación física de ansiedad a nivel del pecho. La clave es observar esa sensación sin juzgarla. Porque si tú ya la estás juzgando, estás generando una reacción aversiva hacia esa emoción y por tanto ya no estás haciendo correctamente la TPR. Y este es uno de los grandes trucos o dificultades que entraña la TPR. Ser capaz de observar la sensación física con curiosidad, sin juzgarla y observar esa sensación desagradable, sin huir de ella, sin querer escapar y sin entrar en pánico, sabiendo que por muy desagradable que sea esa sensación, es inofensivo, o sea, es inofensiva la emoción, la sensación, y uno está totalmente a salvo. Es decir, tu atención debe estar enfocada en el cuerpo y no en la mente para hacer correctamente la TPR. Y esto, aunque parezca algo muy sutil, muchas veces, como estoy diciendo, es fundamental para que la TPR sea eficaz. Al menos si es una exposición interoceptiva, que es enfocándose sobre todo en la sensación física que uno siente en el cuerpo, observarla, sentirla, sin generar esa reacción aversiva hacia esa sensación o hacia el pensamiento que ha generado o que ha producido la sensación física. Por muy rápido que lata tu corazón, tú estás a salvo, tu corazón está a salvo, todo tu cuerpo está a salvo y la ansiedad es inofensiva. Debajo en la descripción del vídeo te dejo varios enlaces a varios vídeos de mi canal en los que hablo sobre la terapia de exposición y prevención de respuesta. Te recomiendo enormemente ver esos vídeos porque ahí te doy una guía para poder aplicar la TPR de una forma práctica. Y recuerda, la TPR es la terapia de primera opción para el TOC
para la mayoría de psicólogos, al menos en España. Por tanto, eso te tiene que dar una idea de cómo de importante es la TPR. Por tanto, si te fijas, todo lo que he dicho en este vídeo se centra en cambiar esa respuesta negativa que tú generas cuando aparece en tu mente un pensamiento intrusivo, una imagen intrusiva, una urgencia intrusiva o la ansiedad. Cambiar lo que tú piensas cuando aparecen los pensamientos o la ansiedad, cambiar cómo tú reaccionas emocionalmente al pensamiento y a la ansiedad y cambiar la acción que tú haces cuando aparece el pensamiento y la ansiedad. Y cambiar la acción sería fundamentalmente no hacer actos compulsivos, no hacer evitaciones, no rumiar, no escapar de la ansiedad, sino hacer TPR, observar plenamente esa sensación que tú estás sintiendo en tu cuerpo. Y ahora voy a decir algo que sé que no te va a gustar escuchar, pero tengo que decirlo porque tener claro esto es fundamental para poder avanzar hacia la curación. Practicar todo esto que estoy diciendo en este vídeo y que he dicho en muchísimos de mis otros vídeos del canal es una responsabilidad personal tuya. Es decir, nadie puede hacerlo por ti y nadie vendrá a salvarte. Un psicólogo te puede explicar todo esto con mucho más detalle, te puede dar consejos, te puede enseñar ejercicios y estrategias, te puede ayudar a hacer TPR en vivo para que tú te sientas más seguro y más atendido. Pero el psicólogo no puede hacer la TPR por ti, no puede hacer el tratamiento por ti. Eres tú el que te vas a tener que enfrentar a sostener en tu cuerpo esa incomodidad y ese sufrimiento sin escapar de él. Que eso es lo básico en la TPR. Salir del TOC en la mayoría de casos no es un problema de falta de información, no es que uno no sepa qué es lo que debe hacer para salir del TOC, sino que normalmente el problema está en la falta de disciplina, de coraje, de capacidad de autoexponerse a uno mismo a ese sufrimiento tan elevado que es necesario atravesar una y otra vez para que esa emoción de ansiedad se vaya reduciendo de forma progresiva y para que cuando desaparezca esa reacción emocional negativa, desaparezca también la intrusividad del pensamiento o la imagen intrusiva y dejen de seguir apareciendo una y otra vez en tu conciencia. Obviamente, en muchos otros casos, la dificultad en el proceso de curación no está en esto, sino que está en que aparecen autosabotajes, dificultades, que hay creencias que uno no consigue encontrar y cambiar, es decir, pueden haber muchísimos motivos distintos por los cuales uno no está mejorando. Pero sin duda, uno de los más importantes es la falta de constancia y de disciplina para hacer correctamente cualquier tipo de tratamiento enfocado al TOC. Y soy consciente de que ese sufrimiento muchas veces es terriblemente intenso. Y quiero incidir en estas dos palabras, terriblemente intenso, porque no quiero que se me malinterprete y que creas que estoy diciendo que es un problema de falta de valentía. No lo es, porque muchas veces ese sufrimiento que implica hacer TPR es tan horrible que muy pocas personas son capaces de exponerse correctamente durante todo el tiempo que haga falta y hacer eso durante meses. Pero también debo decir que el nivel de trabajo terapéutico que hay que hacer para salir del TOC es algo muy distinto en cada persona, porque hay personas que simplemente entendiendo las cosas intelectualmente, racionalmente, con eso se curan. Es decir, simplemente viendo mis vídeos, leyendo libros, haciendo unas pocas sesiones de psicoterapia, se dan cuenta de la irracionalidad de sus pensamientos y de sus miedos, o se dan cuenta de que son totalmente inocentes y que no tienen ninguna culpa de que sus pensamientos estén apareciendo en su mente, y simplemente interiorizando todo esto que explico en tantos y tantos vídeos, se defusionan de sus pensamientos y su TOC desaparece. Pero, por desgracia, estos casos son minoritarios. La mayoría de personas necesitan hacer muchísimo más para salir del TOC. Y ese muchísimo más implica o puede implicar cosas como, por ejemplo, cambiar creencias problemáticas, interpretaciones problemáticas, dejar de buscar la reaseguración, dejar de hacer actos compulsivos, estar presentes con la ansiedad o hacer TPR durante bastantes meses, dejar de rumiar, de reprimir
los pensamientos, requiere aprender a tolerar la incertidumbre en lugar de querer neutralizarla, es decir, aprender a tolerar la presencia de duda y de incertidumbre sin hacer de ello un problema. Y sobre todo implica también no hacer actos compulsivos, y si el hecho de no hacer actos compulsivos genera la aparición de ansiedad, aprovechar esa ansiedad para hacer terapia de exposición y prevención de respuesta, enfocando el 100% de tu atención en la sensación física de ansiedad, pero sabiendo que es inofensiva, que ansiedad no es sinónimo de peligro o amenaza. Y en definitiva, todo esto es un trabajo que gira en torno a trabajar en lo que he explicado en este vídeo. Es decir, cambiar cómo tú respondes a los pensamientos intrusivos o a la ansiedad, es decir, cambiar las cosas que tú piensas cuando aparece el pensamiento intrusivo, cambiar la respuesta emocional a los pensamientos o a la ansiedad, y esto es, como he dicho muchas veces, dejar de generar una reacción emocional negativa al hecho de que el pensamiento haya aparecido en tu mente y al hecho de que tú estés sintiendo ansiedad. Y sobre todo, y lo más importante, cambiar la acción, es decir, cambiar lo que tú haces cuando el pensamiento o la ansiedad aparecen en tu conciencia. Esto es la base de la curación del TOC. Y lo que quiero que entiendas de todo esto también es que es algo muy simple, pero a la vez muy difícil de hacer. Simple en el sentido de que no es algo complejo de entender, porque todo lo que estoy explicando son indicaciones muy claras, precisas, simples, pero a su vez difíciles de implementar de forma práctica, especialmente la TPR, precisamente porque implica un sufrimiento emocional elevado que hay que ser capaz de sostener cada día durante semanas y durante meses para que esa ansiedad se vaya poco a poco reduciendo de forma progresiva a medida que tú te expones durante semanas y meses. Y a medida que tú haces más y más la TPR, esa ansiedad se irá reduciendo de forma progresiva hasta llegar a un punto en el cual desaparezca o esté casi al punto de desaparecer, y ahí será cuando los pensamientos intrusivos poco a poco perderán su intrusividad. Pero recuerda, no debes juzgar tu evolución en función de la frecuencia de aparición de los pensamientos intrusivos, porque los pensamientos intrusivos desaparecerán cuando tú consigas deshacer la reacción emocional negativa al pensamiento y a la ansiedad, porque los pensamientos intrusivos desaparecerán cuando tú consigas deshacer esa reacción emocional negativa, ya sea a través de la TPR, a través de ejercicios de difusión cognitiva, de reprogramación mental, de cambio de creencias, o haciendo las dos cosas, haciendo la TPR y haciendo también ejercicios puramente cognitivos. Y cuando tú consigas desactivar esa respuesta negativa, ahí será cuando los pensamientos intrusivos o imágenes intrusivas van a dejar de seguir apareciendo una y otra vez en tu conciencia. Por eso no debes juzgar tu evolución en función de la frecuencia de aparición de los pensamientos intrusivos, porque eso puede verse influenciado por el hecho de estar atravesando una época de más estrés, de menos estrés, de más felicidad, de menos, todo eso influye en la frecuencia de aparición de los pensamientos intrusivos. Y ya para terminar el vídeo, pregúntate cuántas de las cosas que he dicho en este vídeo son cosas que tú estás haciendo ya, es decir, que las estás practicando y poniendo en práctica, o todavía no has comenzado a practicarlo. Pregúntate qué cosas de todas las que he dicho son aquellas que necesitas mejorar o que necesitas incidir más. Por tanto, dibuja este triángulo que he explicado en este vídeo en un papel y míralo cada día y pregúntate si tú estás haciendo bien cada una de las partes que están representadas en este triángulo, cada una de las cosas que he explicado en este vídeo. Y a partir de ahí es una cuestión de practicar y practicar y practicar. Si tú quieres que yo te ayude de una forma individualizada a recorrer este camino hacia la curación del TOC, puedes escribirme a este correo electrónico que te aparece en pantalla, y recuerda también que debajo en la descripción del vídeo te dejo los enlaces. Espero que practiques todo esto y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.